Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es lunes 25 de enero del 2021. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Meditamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 18. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de hoy celebramos la conversión de San Pablo, del apóstol San Pablo. San Pablo no había vivido con los 12, no había conocido a Jesús directamente, pero llega a ser un gran apóstol, un gran santo en la iglesia, muy importante, tanto así que la iglesia celebra esta fiesta de la conversión de San Pablo. La conversión de un pecador, por decirlo así, es celebrada por la iglesia como una gran fiesta. Ahora, ¿qué significa? Que para Dios nada es imposible. Por más que nosotros veamos una persona, ay, que este nunca se va a convertir, ay, que este no se puede hacer nada, para Dios todo es posible, queridos hermanos. ¿Quién era San Pablo? San Pablo venía del fariseísmo, era una persona muy culta, muy preparada, muy formada, ¿no? Entonces, dice, cuando vemos los hechos de los apóstoles, vamos a ver que en la muerte de Esteban, el primer mártir católico, vemos que lo están apedreando y las ropas de estas personas están a los pies de Saulo y él está consintiendo esta muerte, ¿no? Los primeros cristianos eran considerados como terroristas que iban en contra de la ley judía. Y luego vemos que San Pablo crece con ese pensamiento y había pedido firmas, todo, para ir y meter preso a los cristianos y luego de ser juzgados sean muertos. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que en esta ceguera que tenía él, en esta certeza, porque muchas veces nosotros tenemos nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestros criterios y vamos con ellos con todo, ¿no? Porque así es el hombre. Hace su libre albedrío y cree que está en lo correcto. Él iba haciendo su vida y en su camino, en el desierto, camino a Damasco, nos va a decir los Hechos de los Apóstoles, se encuentra con Jesús. Jesús seguro ya le había estado hablando desde este sacrificio, de esta muerte de Esteban, pero él no podía oír, como muchas veces nosotros. Hacemos lo que queremos y no oímos a Jesús. No es que Jesús no esté, Él siempre está. Entonces, en el camino a Damasco dice el texto, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, que él es tumbado su caballo y una luz le viene. Lo tumba una luz y escucha una voz. Y esto es lo importante. En el texto señala que era como el mediodía, cuando esta luz lo hace caer del caballo y una voz le habla. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Le dice. Soy Jesús, a quien tú persigues. Se encuentra con Jesús. Querido hermano, ¿qué va a pasar en la historia? ¿Y qué pasa en nuestra historia y en la historia de mucha gente que ha sido tocada su vida, convertida su vida, descubrir realmente por qué existo y cuál es la misión que tengo? Es a partir del encuentro con Cristo Jesús. Por eso en el Evangelio el día de ayer también veíamos este llamado de Cristo, cómo Jesús pasa por el camino de Simón, de Andrés, de Santiago, de Juan, y les dice, síganme. Y ellos dejándolo todo lo siguen porque es el encuentro con Cristo, la voz de Cristo, el mirar a Cristo.
Y el síganme de Cristo que representa la gracia. Síganme es de tu vida que tú tienes, de tu realidad, de tu historia. Síganme es que muchas veces nosotros no podemos cambiar esa historia. Muchas veces no podemos cambiar nuestra forma de ser. Muchas veces no podemos ver la luz. El síganme es la gracia que recibimos de Cristo para poder ponernos de pie, para poder empezar a caminar, para poder ir tras de Jesús, para poder seguir a Cristo Jesús. Entenderlo, escucharlo y descubrir su misión. Síganme. La luz se apoderó de Saulo y una voz le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Soy Jesús. Y dentro del conocimiento de la autosuficiencia de Saulo, el Señor le presenta a Ananías, le dice: ve a tal sitio y llegará Ananías, te pondrá las manos, te bautizará. Y luego pues llega Ananías también obediente. Y Saulo, de lo que había sido un asesino de cristianos, que lo llega a decir: ahora a mí me persiguen. De ser un perseguidor, ahora soy un perseguido, llega a decir Saulo. Pero ¿por qué es importante la conversión de Saulo? Si hay muchas conversiones en el mundo. Es importante porque los primeros cristianos, los primeros apóstoles inclusive, pensaban que la revelación y la salvación era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Pero en este texto que leemos hoy, queridos hermanos, para irnos ya al texto también, vamos a ver que dice Jesús: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. No solo al pueblo judío y al pueblo de Israel, a toda la creación. Y San Pedro, que es el primer papa, evangeliza junto con los apóstoles, pero empiezan evangelizando al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y San Pablo, el apóstol, empieza a evangelizar a los gentiles, al pueblo pagano. Llega la predicación o la salvación o el evangelio, esta buena nueva, a nosotros a través, gracias a San Pablo. Somos conversos, somos los gentiles. Entonces dice, ¿no? Y el que crea y sea bautizado se salvará. Habla de creer. Y el que no crea se condenará. Queridos hermanos, el anuncio va a darse. Y habrán algunos que crean, se salvarán, y otros que crean y se condenarán. El Señor quiere que toda la creación se salve, pero necesita de apóstoles. El apóstol, ¿qué significa? Es un discípulo, pero con misión. Primero estamos llamados a ser discípulos, estar a los pies de Jesús. Y luego en este evangelio vemos ya un apostolado, una misión. Vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva a toda la creación. Lo que Jesús hacía, ahora hagan ustedes, es la misión que Él nos da. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Estas son las señales que le acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Queridos hermanos, prácticamente los poderes que tenía Jesús lo van a tener los apóstoles y todo el que crea. Querido hermano, lo más importante es la conversión. La misión que nos da Jesús, que le da a sus apóstoles, que le da a sus sacerdotes, que le da al que cree. Y la misión que le da, dice que les acompañará. Querido hermano, el Señor cuenta contigo y conmigo, pero lo más importante, dentro de hoy la conversión de Saulo y de los signos y de la evangelización, es oír la voz del Señor. Porque a partir de ahí viene el cambio. El encuentro y la conversión se da a partir de oír a Jesús, de mirarlo, de escucharlo. Ese encuentro cara a cara. Roguemos a Dios para que nuestra vida sea siempre una búsqueda y un encuentro con Jesús, y descubramos nosotros ese llamado por nuestro nombre, así como Jesús llamó a San Pablo, así como Jesús llamó a todos sus apóstoles y sigue llamando a sus siervos, nos sigue llamando a nosotros
pueda a través de nosotros decir, sí Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, también nosotros ser apóstoles, anunciadores del reino de Jesús a todos los que se nos acerquen. Y también ir nosotros en búsqueda. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.